pensando muy bien en estas palabras que vamos a decir. Amén. Yo soy bendecido, próspero, redimido, perdonado, saludable, entero, talentoso, creativo, competente, seguro, disciplinado, enfocado, preparado, calificado, motivado, valioso, libre, determinado, equipado, empoderado, ungido, aceptado, aprobado, sobresaliente. Soy un hijo del Dios Altísimo. Hoy declaro que mis sentidos, mi corazón, mis pensamientos están dispuestos para recibir tu palabra y la dirección que quieres dar a mi vida, Señor, para convertirme en todo para lo que fui creado, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hoy quiero hablarles de algo que creo Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes, pero es inevitable conmoverme cuando cierro mis ojos y pienso en lo que Jesús hizo por mí. Y al ver imágenes de películas que han intentado recrear el sufrimiento de Jesús durante los días previos a su crucifixión, me es imposible conmoverme al pensar que era yo quien debía estar en ese lugar. Y entonces me da un dolor, se me arruga el corazón al pensar que ese dolor que él pasó, esos látigos que recibió, su sangre derramada, los clavos en el madero, sin anestesia, por supuesto, me da una sensación de culpa, porque fui yo quien debió estar allí. Y él, siendo santo y siendo justo, siendo perfecto, siendo el Hijo de Dios que se hizo hombre en toda la extensión de la palabra, humano, 100%, sentía lo que usted y yo sentimos, vivía lo que usted y yo vivimos, sentía las emociones que usted y yo sentimos, y en su humanidad 100%, sentía el dolor del cuerpo cuando era golpeado, y en esa humanidad 100%, sabiendo que iba hacia el sacrificio, aún así decidió obedecer la voluntad del Padre y entregarse de manera íntegra, solo por amor. Y es ese amor del que quiero hablarle hoy y del efecto que produjo en la vida de la humanidad, lo que ocurrió en la cruz, pero lo que ocurrió después en la resurrección. Y de lo que eso representa en la vida de usted y en la vida mía, en la vida del cristiano, del que dice creer en ese sacrificio. Para las personas que están hoy aquí, que llevan muchos años en el cristianismo, recordaba yo cuando tenía 8 años, que visitábamos por primera vez la iglesia en esos tiempos, conociendo de Dios, y el recorrido que he tenido a través de mis 42 años de vida, todos los momentos por los cuales he pasado y he recordado la misericordia y la bondad de Dios que ha tenido, que aún en los peores momentos de mi vida, Él ha estado allí. Y puede que tú estés hoy pasando por un momento difícil, pero yo quiero decirte que Él está ahí. Él está ahí contigo. Y si es primera vez que vienes hoy aquí, entonces hoy es la oportunidad, es una oportunidad preciosa para que
te des cuenta que Dios mismo te está invitando a cambiar de vida. Pero más que invitarte a cambiar de vida, te está invitando a que creas en Él para que seas salvo. Porque los 70, 80 o 90 años que vivimos en la tierra son demasiado poco para lo que representa la eternidad. La eternidad, que es el propósito al final por el cual Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí, es el fin que Dios quiere para ti y para mí. Dios quiere, más allá de lo que vivimos en esta tierra, que es un abrir y cerrar de ojos temporal, Él ama lo que representa la eternidad, y Él quiere que tú y yo estemos en la eternidad junto con Él. Amén. Amén. Ese es el propósito del sacrificio, crear el vínculo. Yo te invito que vayas por favor conmigo a Juan capítulo 20 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 18. Aquí hablaremos un poco del evento que hoy se conmemora a nivel mundial, que es la resurrección de Jesucristo. Y luego andaremos un poco en lo que esto representa en la vida del cristiano, pero nos trasladaremos un poco a esos días, a esos momentos en los cuales los discípulos estaban allí en medio de toda esta conmoción, en medio de toda esta situación que estaban viviendo después de la crucifixión de Jesús, que fue sepultado, fue al sepulcro, y que ellos estaban un poco escondidos porque temían también que pasara lo mismo con ellos y que los judíos ortodoxos y legalistas fueran a por ellos. Estaban escondidos en ese momento. Entonces vamos a leerlo, Juan capítulo 20, versículos 1 al 18. Amén. ¿Están conmigo? ¿Cuántos están aquí conmigo? A ver, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde está, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Palabra de nuestro Señor, inspirada por nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy bien. Estamos en el día de la resurrección.
Jesús había, durante su ministerio, estado con los discípulos y con las multitudes y había hablado palabras diciendo los acontecimientos que iban a venir. Amén. Entonces, María Magdalena, pensemos en la escena. María Magdalena va, dicen los que más o menos, los teólogos y estudiosos de la Biblia y dicen que eran sobre las 5 de la mañana cuando María Magdalena se desplazó al sepulcro y ya hemos leído, vio que la piedra no se encontraba allí, se asustó porque ella esperaba encontrar un cuerpo para, con especies y aromatizar, porque era tradición en ese momento hacerlo. Entonces ella se asusta porque no encuentra a Jesús y sale a decirle a los discípulos. María Magdalena, cuando encuentra esta escena, piensen en qué pudo haber pensado ella. O sea, Jesús ya les había dicho a ellos que Él iba a resucitar. Ellos no lo entendían porque para la fecha todavía esta revelación, esto de la resurrección, no era un término, no era una experiencia que se conociera. Entonces no llegaba a alcanzar la sabiduría, el entendimiento de los discípulos a entender lo que esto representaba. Pero aunque Jesús se los había dicho y se los había expresado con suficiencia y había convivido con ellos durante más de 3 años, ellos aún no creían en eso. Cuando María Magdalena va y le dice a Pedro y le dice a Juan, le dice a los discípulos que Jesús no estaba, lo que estaba intentando decir era que se habían robado el cuerpo, porque temían que los judíos se llevaran el cuerpo de Jesús para desaparecerlo y todo lo demás. Pero nunca pensaron en las palabras de Jesús que él decía que él iba a resucitar. Entonces, había en ellos todavía, a pesar de que habían convivido con Jesús y que habían estado de la mano de Jesús, existía en ellos aún algo de incredulidad. Amén. ¿Por qué? Porque ellos, lo primero que se les vino a la cabeza es, se han robado el cuerpo. María le pregunta al jardinero, que pensaba que era el jardinero de Nicodemo, que fue quien llevó a Jesús al sepulcro, que era una tumba de él mismo. Y ella pensaba que era el jardinero y le decía, ¿dónde lo has llevado? O sea, todo pensaban ellos menos que Jesús había resucitado. Porque aunque convivieron con Jesús, lo escucharon de sus propias palabras, Él les contó de los acontecimientos que iban a ocurrir, ellos aún no creían que esto pudiera ser cierto. Y muchas veces nos pasa a nosotros en la vida cristiana igual. Hablamos de Jesús, convivimos con Él a diario, leemos su palabra, pero no creemos en el fondo. Porque muchas veces nuestra vida cristiana es superficial, nuestra vida cristiana es emocional, nuestra vida cristiana se basa a veces en el milagro que estoy esperando, en lo que yo estoy pidiéndole a Dios y que aún no llega. Y esto fluctúa nuestra fe y hace que dudemos. Pero dudar no está mal. Dudar no está mal. ¿Qué esperaba encontrar María Magdalena? No creía que Jesús hubiera resucitado. No estaba en el sepulcro, no creía que Jesús resucitaría. Corrió a corroborar que el cuerpo no estaba. Corrieron a corroborar que el cuerpo no estaba, pero aún no creían que el cuerpo no había sido robado, sino que había resucitado. Encontramos en este mismo pasaje que cuando llegaron al sepulcro, primero llegó Juan, se asomó de afuera, vio el linaje, los linos, pero decía que no entró aún. ¿Vale? Él no creía aún que Jesús hubiera resucitado. Amén. Luego Pedro entró y entonces vio el linaje con el cual Jesús estaba cubierto y vio también
Vio también el sudario, que era con lo que le cubría el rostro a la persona que era sepultada, y todo estaba bien puesto. Dice la Biblia que estaba todo en su lugar, es decir, el lino doblado, el sudario en otro lugar, como si alguien lo hubiera puesto. Esto habla del evento de la resurrección, que es un evento que no es fortuito, que no es al azar. Si alguien se hubiera entrado a robar el cuerpo de Jesús, seguramente no hubiera dejado los linos, se lo hubiera llevado envuelto en los linos. ¿Me explico? Entonces, que encontraran esta ropa, este ropaje, estos linos y el sudario puestos en un lugar bien acomodados, habla de un evento que es planificado. La resurrección no es fortuita, hermano. Que usted esté aquí hoy y que usted conozca de Dios y de Jesucristo no es algo que sea fortuito. Usted está aquí porque así tenía que ser. Que usted haya creído en el Señor Jesucristo, que Él haya dado su vida por usted, la sangre derramada, y que usted crea en la resurrección y en el cambio de vida que trae consigo. Ese aceptar de ese sacrificio no es fortuito, amor, mis hermanos, no es fortuito. Dios mismo habla de la relación que se restableció en el evento mismo de la resurrección. Cuando Dios le dice a cuando Jesús le dice a María Magdalena que no lo toque porque él aún no ha subido al Padre, pero también le dice, esto lo dice en el versículo 16, yo quiero que lo leamos. Jesús le dijo, María, volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando él dice esta palabra, habla de la relación que en ese momento se restableció entre Dios y el hombre. Jesucristo es el puente, es el camino hacia el Padre, y Jesucristo es el camino hacia la vida eterna, porque todo es a través de Jesucristo. Amén. El propósito del Calvario y la resurrección era establecer nuevamente el vínculo entre el creyente y Dios. Cuando Jesús en la cruz nombra la palabra consumado es, habla del griego telestai. Telestai es una palabra que significa consumado es. Y para aquel tiempo, esta palabra era usada en tres contextos. En el contexto de los negocios, cuando en un negocio una deuda quedaba saldada, se decía telestai, saldada por completo. Amén. En el contexto judicial, cuando una condena había sido completamente servida o completada, también se decía telestai, que era consumado es. Y en el contexto militar, cuando una batalla o una guerra había sido ganada, también se decía telestai como palabra de victoria, de consumado es. Cuando Jesús dice consumado es, Él te está diciendo que pagó tu deuda, que pagó tu condena y que ganó la batalla. Las tres cosas hizo Jesús por ti en la cruz. Y cuando resucitó, te confirmó esa victoria. Levanta tu mano y di conmigo, la deuda de mi pecado fue completamente pagada. La condena por mi pecado ante Dios fue completamente pagada. La guerra espiritual sobre el pecado y la muerte y el enemigo ha sido completamente ganada. La victoria es tuya. La victoria te la dio Dios. La victoria es tuya. ¿Cuántos lo creen? La victoria es tuya. Yo no sé qué situación estés pasando hoy. Yo no sé qué es lo que hoy te aflige tu corazón. Yo no sé qué es lo improbable que ves o que es poco probable que ocurra. En lo humano quizá tú no lo ves, tú no ves la salida. Pero lo que yo sí sé es que tenemos un Dios que es experto en lo que es poco probable. Un Dios que es experto en las probabilidades negativas.
Y si no, vamos a hablar un poco de esto para que tú lo veas. Si tú repasas en casa el capítulo 11 de Hebreos, el capítulo 11 de Hebreos, vas a casa y lo lees un poco, te vas a dar cuenta que Dios es un Dios de cosas improbables. La resurrección, la muerte de Jesús, la vida eterna, el vencer el pecado, era algo improbable que ocurriera. Pero Él lo hizo posible. Él lo hizo posible porque Él mismo se entregó. No había un ser humano en la tierra capaz de cumplir la ley como lo hizo Él, capaz de dar amor como lo hizo Él, capaz de entregarse como lo hizo Él. Era improbable que fuéramos salvos, que Dios nos perdonara. Era improbable que a través de un sacrificio por obras propias lográramos la salvación. Pero Él lo hizo por nosotros. Él es experto en lo improbable. Él es experto en que las cosas ocurran cuando parece ser imposible. Por eso yo le digo, hermano, hermana, si usted hoy siente que esa necesidad por la cual lleva orando tanto tiempo, esa enfermedad por la cual lleva orando tanto tiempo, esa solvencia económica, ese trabajo, esa familia que no está unida, que están lejos, esas situaciones personales, esa adicción que usted tiene, esa situación que está pasando, si usted lo ve poco probable, yo le puedo decir que se pegue de la mano de Dios, que intime con Él, que vaya de rodillas, que Él puede sacarlo de ahí, Él puede darle la victoria, de hecho Él ya le dio la victoria, aférrese a ella, tome la victoria en sus manos y Jesús mismo le va a dar a usted la salida que hoy no ve. Amén. Dios quiere que usted y yo seamos felices, que tengamos bendición. Dios quiere que usted y yo crezcamos en conocimiento, primero en Él. Él desea que usted y yo maduremos en la fe. Porque entonces uno se pregunta, ¿y si Dios quiere esto y ha hecho, por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan duro? ¿Por qué es tan, a veces la vida cristiana es tan difícil? ¿Por qué no veo la salida? Pero resulta que a Dios le interesa que usted crezca, que usted madure espiritualmente. Porque cuando uno crece y madura espiritualmente, entonces entiende un poco los principios bíblicos, los principios de Dios. Y entonces la bendición llega. Pero Dios primero se ocupa de que su alma y su madurez espiritual vayan más arriba. ¿Qué probabilidad había? ¿Qué probabilidad había de que un hombre viejo y una mujer estéril dieran a luz un hijo en su vejez? Y que de ese hijo se descendiera todo el linaje, que finalmente trajo a Jesús, vino Jesús a través de toda esa historia y esa ascendencia genealógica. ¿Qué probabilidad había de que Abraham y Sara pudieran concebir un hijo? Yo les pregunto. No había ninguna probabilidad. En el versículo, vamos a Hebreos 11, por favor. Hebreos 11, versículo 8 al 11. Me perdió. Vale. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. ¿Qué probabilidad había de que Abraham y Sara dieran a luz, diera a luz un hijo en su vejez? Ninguna. Pero Dios es un Dios experto en las bajas probabilidades. ¿Qué probabilidad había de que un niño fuera puesto en una canasta y en un río y se fuera por el río, y que justo ese día la hija del faraón, también teniendo ducha en casa y en el palacio, le diera por irse a bañarse al río? ¿Qué probabilidad había de que esa hija del faraón, la hija del faraón, justo coincidiera el momento en el que ella llega al río y pasara la canasta por ahí y escuchara al niño llorar y luego lo cogiera y se lo encontrara? ¿Qué probabilidad había de que ese niño no pereciera en el trayecto entre que lo pusieron al río y llegara a ser encontrado? Que se volteara la canasta por la corriente del río, que tropezara contra una piedra, que se quedara en medio de un arbusto y fuera devorado por algún animal salvaje. ¿Qué probabilidad había de que todo se diera de tal manera tan coordinada y que fuera encontrado por la hija del faraón, no por cualquier otro? Pudo haber sido cualquier otra persona. ¿Qué probabilidad había de que ese hijo encontrado por la hija del faraón fuera amamantado por su propia madre? Cuando la hija del faraón lo encuentra y estaba la hermana por ahí espiando un poco dónde iba la canasta, entonces ella va y le dice: yo sé quién te puede ayudar a amamantar el niño. ¿Qué probabilidad había de que todas estas situaciones se dieran en el mismo contexto? Ninguna posibilidad. Pero Dios, el Dios en el cual usted y yo hemos creído, es un Dios experto en las bajas probabilidades. Así que si lo que el mundo te ha dicho, si lo que la realidad y las circunstancias te dicen hoy es que eso que tú esperas es poco probable, pues prepárate, porque Dios va a obrar en eso que tú estás esperando. Cuando es poco probable es cuando Dios entra en acción. ¿Qué probabilidad había de que un ejército de 300 derrotara a todos los enemigos del pueblo en ese momento con Gedeón? ¿Recuerdan la historia? ¿Qué probabilidad había? ¿Y qué le dijo Dios? Son muchos. Y redujo el ejército a solo 300 hombres. ¿Por qué? Porque Dios le gusta, Dios se deleita cuando las probabilidades son pocas, para que la gloria y la honra sean solo para Él y no para el mérito humano. Amén. Así que si las probabilidades son bajas en sanarte de esa enfermedad, en conseguir el trabajo que buscas, si las probabilidades son bajas en volverte a reunir con tu familia, si las probabilidades son bajas en obtener tus documentos, si las probabilidades son bajas en resolver esa adicción, pues alégrate, porque ahí va a obrar Dios. Dios va a obrar en eso que es poco probable en tu vida, porque Él ya lo hizo en la cruz. Él ya venció en la cruz y Él resucitó, y a través de esa resurrección es que usted y yo hoy tenemos una nueva vida y no somos más esclavos del pecado, no somos más esclavos de la muerte, somos nuevas criaturas en Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué probabilidad había de que Josué y el pueblo le dieran 7 vueltas a los muros de Jericó y a través de un fuerte grito y se cayeran los muros? Yo le pregunto, ¿qué probabilidad había de que esto ocurriera? Ninguna. ¿Qué probabilidad existía de que los espías de Israel fueran a Jericó a espiar y fueran ocultados, protegidos por una prostituta, y que esa prostituta
antes de entregarlos al rey y obtener seguramente una recompensa, quisiera conocer más del Dios de Israel, del que había escuchado, y que los hubiera protegido, y que la prostituta haya dicho: sálvenme a mí cuando ustedes vengan a tomar la ciudad, a mí y a mi casa. ¿Qué probabilidad había de que esto ocurriera? Ninguna. Yo le puedo decir que ninguna. ¿Qué probabilidad había de que un siervo de Dios fuera arrojado al foso con 7 leones y durante una semana no le dieran nada de comer a los leones y no fuera devorado por ellos? ¿Qué probabilidad había en que esto ocurriera? Ninguna. ¿Qué probabilidad existía de que un perseguidor de la iglesia, como lo era Saulo de Tarso, tuviera un encuentro con Jesús mismo y se convirtiera en uno de los pilares fundamentales de la primera iglesia, y que hoy por hoy estemos todavía edificando nuestra vida espiritual basado en las letras escritas por este siervo de Dios inspirado por el Espíritu Santo? ¿Qué probabilidad había de que esto ocurriera? Una persona tan acérrimamente enemiga de Jesucristo se convirtiera a él y se convirtiera al final en el apóstol que fue. ¿Amén? ¿Qué probabilidad había de que con unos cuantos peces y unos cuantos panes se alimentaran a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños? Hablan de que eran de más de 15,000 personas. Yo le pregunto, ¿qué probabilidad había de que esto ocurriera? ¿Qué probabilidad había de que una mujer con sangrado por más de 12 años y habiendo hecho todo lo que había hecho para sanarse, no había encontrado la sanidad, y que solo bastara tocar el manto, el borde del manto de Jesús para ser sana? ¿Qué probabilidad había en esto? Amén. Ninguna. ¿Qué probabilidad existía de que un leproso, Naamán, se sumergiera por 7 veces en el río Jordán y saliera después de la 7ª vez completamente sano? ¿Qué probabilidad había de que esto ocurriera? Ninguna. En todas estas que he mencionado, y hay muchas más, en todas estas que he mencionado, y hay muchas más, lo que prima es algo que se llama fe. Las probabilidades que son en nuestra contra se vuelven a nuestro favor cuando hay fe. Aleluya. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en el versículo 1 de Hebreos 11, usted puede leer conmigo, que yo creo que se lo sabe de memoria. En el versículo 1 de Hebreos 11, ¿qué dice? Léalo conmigo. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lea conmigo el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es la clave? La fe. ¿Usted y yo tenemos fe? No, parece que no. ¿Usted y yo tenemos fe? Usted y yo tenemos fe porque hoy hemos creído, lo creímos hace un tiempo y hoy lo reafirmamos, en que un día el Hijo de Dios vino en cuerpo propio, se subió por voluntad propia a un madero y recibió todo lo que debimos recibir nosotros. Al tercer día resucitó para cambiarnos, para darnos una nueva vida y para darnos salvación y eternidad. Amén. ¿Usted y yo tenemos fe? Sí. Yo no sé qué situación es la que usted está viviendo hoy. Salud financiera, familiar, laboral, legal, emocional, soledad, tristeza, depresión, despropósito.
a veces nos levantamos de nuestra cama y como que la vida se nos convirtió en una rutina. ¿No le ha pasado? Pues si no le ha pasado, yo lo felicito, porque a mí me pasa. A veces me pasa mucho que me levanto y siento que la vida es una rutina. Como que no hay propósito, como que falta algo más. Falta algo más. Y eso que falta es ese servicio a Dios. ¿Sabe? Lo que falta es esa decisión y esa determinación de no solo pararse a trabajar, de no solo pararse por un salario, de no solo hacer lo que la humanidad hace todos los días, de hacer algo más, de tener misericordia, de servir a Dios de corazón, no por la iglesia, no por los pastores, no porque me vean, no, por amor a Él, porque por amor a usted y a mí, Él lo dio todo, lo entregó todo para darle vida y vida en abundancia. Dios no se ha muerto. Dios está al tanto de su situación. Usted no lo cree a veces. Usted no lo siente. Usted no lo ve. Pero Él está ahí al lado. Él está observando. Él está viendo cómo asume usted las cosas. Él está viendo cuál es la fe que lo mueve a usted. Si usted se mueve por confianza, por fe, o si usted se mueve por circunstancias. Él está evaluando su madurez. Él quiere ver si usted tiene la suficiente madurez para comprender sus propósitos y sus leyes. Dios es claro, es práctico, ¿sabe? Dios dice, haz el bien y te irá. Sé honesto y te irá. Dios dice, siembra y cosecharás. Dios dice, es que es claro Dios. Los principios son claros. Y entonces, ¿por qué no me pasa? Pues porque seguramente algo no estamos haciendo. Queremos recibir, pero para dar, poco. Recibimos el salario y no hacemos lo de la Biblia, sacamos primero los gastos, todos los gastos, y luego dejamos de lo que me quedó, entonces saco el diezmo. Y Dios dice, bueno, yo ahí no me meto. La ley es clara, es decir, la gravedad, si usted pone un objeto aquí y lo suelta, el objeto se cae. Amén, así es, ¿no? Si usted siembra poco, si siembra 2 semillas de tomate, ¿qué obtiene? 2 arbolitos de tomate, ¿no? Pero si siembra mucho, ¿qué obtiene? Una buena cosecha. Los principios son claros, hermano. Y con Dios es así. Con Dios es así. Dios no está ocupado en otros asuntos. A veces creemos que Él está ocupado en otros asuntos o que mis asuntos son menos importantes. No. Él está en tu asunto. Él está en tu asunto y en el momento justo Él te dará la salida. Él te dará la respuesta. Y tú lo verás siempre que permanezcas en Él. Siempre que permanezcas en Él. Mientras tanto, cree. Dilo, mientras tanto, creeré. Tendré fe. Me aferraré a la cruz, donde Jesús me dio la victoria. Donde Él compró a un precio muy alto mi victoria, mi eternidad, mi salvación. La resurrección la resurrección representa un momento cumbre en la vida del cristiano. La resurrección representa que hoy, si tú reconoces ese acto en tu vida, eres salvo. La resurrección representa que si tú sales de aquí y Dios nos guarde, nos ocurre algo, pues allá estaremos con Él, porque Él ya compró la salvación, por ti y para mí.
Pero la resurrección también representa algo más. Representa un cambio de vida. Amén. Ahí no hay muchos amén. Porque a veces queremos todo, pero no damos. La resurrección representa una decisión, una determinación para cambiar de vida. Y si tú vas a Job capítulo 22, si tú vas a Job capítulo 22, versículo 28, Job capítulo 22, versículo 28, dice así: determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Se llama acción-reacción. Determinarás es tomar una decisión firme. No solo tomar una decisión, es tomar una decisión firme. ¿Qué quiere decir firme? Sin reversa, sin echarse para atrás. ¿Cuántas personas hemos conocido, seguramente a través de nuestra vida, que un día estaban aquí y al siguiente ya no estaban, porque volvieron atrás? Pero tú y yo permanecemos en la fe. Tú y yo hemos determinado firmemente creer en Jesucristo. Y a pesar de las circunstancias, y a pesar de los momentos difíciles, seguimos perseverando en la fe, porque creemos en sus promesas y creemos en su salvación y creemos que un día estaremos con Él, disfrutando de su amor y de la plenitud de su presencia en la paz y la felicidad que Él nos prometió. Esa es nuestra esperanza. Esa es tu esperanza. La esperanza de estar con Él, la esperanza de vivir con Él, la esperanza de estar en su presencia. Amén. Mientras tanto, hermano, hermana, aférrese a sus caminos. Mientras tanto, determínese no pecar. Mientras tanto, determine tomar decisiones firmes en su vida. Y verá la mano de Dios. El momento crítico siempre es el momento de decidir. Cuando está el pecado aquí, a la orden del día. Cuando nadie te está viendo. Ese es el momento crítico. Y yo creo que nos ha pasado a todos, a no ser que aquí alguien, que sea Ángel aquí o que sea, no creo todavía, ¿no? Que muchas veces cedemos ante el momento. ¿Y cómo nos sentimos después? ¿Cómo nos sentimos después? Mal, ¿no? Y uno piensa y dice, no hubiera hecho eso. Era fácil, pero nuestra carne puede más. Por eso no es en la fuerza suya, no es en la fuerza de la carne, es en la fuerza de la cruz. Es en la fuerza y la victoria que Dios y Jesús nos dio a través de la cruz. Aférrese a la cruz. Tenga fe en la cruz, porque ahí está la victoria. Ahí está la victoria a todo lo que pasa en su vida. Oído, a todo lo que pasa en su vida. La respuesta está en la cruz. Vaya a la cruz. Arrodíllese y vaya a la cruz. No hay nada que usted haya hecho, nada que no haya pagado Jesús en la cruz. No hay nada que usted deje de hacer que no haya pagado Jesús en la cruz. Todo está ahí. Consumado es. Tu deuda fue pagada. Tu condena fue pagada. Tu guerra fue ganada. Todo está allí en la cruz. Amén. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Cuántos están aquí conmigo? Con Cristo estoy, vamos a leerlo todos a una voz. Amén. A la voz de tres.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque ya no vivo yo, Él vive en mí. Y Él conoce. Hermano, algo que utiliza el enemigo siempre en nuestra contra es la culpa. Él siempre te señala. Él siempre te juzga. Bueno, a veces nosotros también somos un poco ligeros para juzgar. A veces en la iglesia también a veces somos muy ligeros para juzgar las circunstancias del hermano que tenemos al lado. A veces sentimos que levitamos, que caminamos sobre el piso. Y no es así, hermano. La misericordia y el amor son la respuesta. Siempre. Porque en el peor día de tu vida, el que te rescató tuvo por ti misericordia y amor. Y a pesar de que tú merecías ser condenado, Él te perdonó. Así que nunca, hermano, y evitemos siempre, a toda costa, juzgar, señalar. Porque eso no da buenos resultados. Con la misma vara con la que mides, serás medido. Dios conoce las circunstancias de cada uno de nosotros. Él nos conoce lo más íntimo, lo más profundo. Ante el mundo damos una cara, pero Él conoce tus pensamientos. Él conoce todo de ti. A Él no le puedes ocultar nada. Y Él conoce las intenciones de tu corazón. Y si tú estás pasando hoy por un momento difícil que tienes que solucionar más adelante, Él también lo conoce y Él te dará el camino si tú se lo pides y tienes determinación para tomar decisiones en pro de su palabra, en pro de la obediencia. El secreto, hermano, dígalo conmigo, el secreto está en la fe. El secreto está en la cruz. Amén. Por favor, póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su sacrificio y por su amor, por su bondad. El secreto está en la fe. Dios es un Dios especialista en las bajas probabilidades. Así que no todo está perdido, hermano, hermana. No todo está perdido. Por favor, cierre sus ojos y dele gracias a Dios. Levante su voz. Dele gracias a Dios porque hoy, hace 2024 años, Jesucristo se levantó de los muertos y resucitó y te dio la victoria, me dio la victoria sobre el pecado. Así que hoy decretamos y declaramos que crucificado fuimos con Él, porque Él tomó nuestro lugar y la victoria nos la dio, porque Él venció la muerte y el pecado. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque has hecho por nosotros lo que nadie hizo, Señor. Has pagado nuestro precio. Has pagado nuestra deuda. Has dado la victoria sobre la batalla. Nos has redimido sin merecerlo. Nos has levantado cuando hemos clamado a ti, cuando hemos acudido a ti, nos has restaurado, nos has perdonado. Hermano, no hay nada que Dios no le pueda perdonar. Solo vaya a Él en arrepentimiento y Él lo va a perdonar. No se deje minar por la culpa, no se deje minar por la culpa. No permita que la culpa lo lleve alejarse de la presencia de Dios. Solo vaya a la cruz. Solo vaya a la cruz y dígale: Señor, perdóname. Pidámosle perdón a Dios. Señor, perdónanos porque sé que te hemos fallado. Perdóname, Señor, porque sé que te he fallado. Mi humanidad, Señor Jesús, siempre está en constante contradicción con mi espíritu, Señor.
Ayúdanos, Señor, a agradarte. Ayúdanos, Señor, a ser mejores. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar tu sangre preciosa en la cruz. Gracias, Padre Celestial, por tu amor. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, por haber dado a tu Hijo por amor a nosotros. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el Dios de las bajas probabilidades. Porque tú eres el Dios de los milagros, el Dios de Israel, el Dios que abrió el mar rojo para que el pueblo fuera libre. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios de la sanidad. Tú eres el Dios de la eternidad. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Tú eres el gran yo soy. Y este es mi Dios. Tú eres mi Dios. Díselo a Él. Tú eres mi Señor. Si hay alguien que haya venido por primera vez hoy, todos con los ojos cerrados, esa persona o esas personas que hayan venido por primera vez, levanta tu voz en tu corazón y repite conmigo: Señor Jesús, en esta mañana, vamos iglesia, vamos a decirlo todos: Señor Jesús, en esta mañana hoy declaro que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día, y que me diste la victoria sobre el pecado y la muerte y la esclavitud. Y hoy te declaro como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca sea borrado. Permíteme crecer en tu palabra. Permíteme madurar en la fe y permíteme siempre estar convencido de tu amor por mí. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Amén y amén.